Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Los saluda la profesora María José. El día de hoy vamos a hablar sobre mi ciudad, haciendo una comparación con lo que hablábamos en la clase anterior, que eran los paisajes naturales y los paisajes culturales. Entonces, vemos que la ciudad entra en las características de los paisajes culturales. Y en la ciudad encontramos diferentes lugares que son muy característicos de las ciudades, que son el teatro, los hospitales, supermercado, la escuela, los autobuses, peluquerías. Estos son algunos de los lugares que son representativos y siempre vamos a encontrar en una ciudad. En el campo no, por ser un lugar de pronto para que no tiene estas características o estas necesidades, pero la ciudad sí. Características del campo. Cuando pensamos en el campo, nos imaginamos un entorno de naturaleza, rodeado de mucha vegetación y animales, como lo podemos observar. Vemos que hay muchos árboles, vemos que hay animales de toda clase. Los caminos que hay en la zona rural o en la zona del campo son caminos destapados en muchas ocasiones y las personas viven separadas unas de otras, no viven tan junticas como se viven en la ciudad. En cambio, en las características de la ciudad podemos observar que las casas todas están muy juntas, vemos semáforos, muchos autos, también hay muchas carreteras y las carreteras están todas pavimentadas, están listas, hay muy buenos caminos y los parques donde los niños salen a jugar. Estas son algunas de las diferencias que podemos encontrar entre el campo y la ciudad. ¿Qué diferencias puedes encontrar tú entre el campo y la ciudad? Vemos que el acceso a la sanidad, esto quiere decir que en la ciudad hay acceso al carro de basura que no hay en el campo, porque estas personas son las encargadas de ayudarnos a nosotros para mantener limpia nuestra casa y el lugar donde nosotros vivimos. Entonces vemos que esas personas nos ayudan haciendo el aseo, recogiendo las basuras y así no tenemos nuestras calles contaminadas. En la zona rural, estas personas, las personas del campo, recogen sus basuras y por lo general la queman para que no siga teniendo tanto desecho. En cuanto a la infraestructura, ¿y qué quiere decir infraestructura? Infraestructura es toda la zona, todo lo que se refiere a la construcción, a los edificios, a las casas, a todos estos lugares grandes que tenemos en las ciudades. Miren que aquí podemos observar que hay muchos edificios, casas de 2 pisos, apartamentos, escuelas, hospitales, son la infraestructura que se presenta en la zona de la ciudad. Pero en la zona del campo, las casas son hechas un poquito más pequeñas para las personas que habitan ahí. Miren que es más que todo para ellos guardar a sus animales y mantenerlos ahí a salvo. O sea, ahí tenemos la diferencia entre la infraestructura de la ciudad y la infraestructura del campo. Y la podemos observar que las casas son muy distintas. En la educación también hay diferencias, ya que en la zona de la ciudad hay distintas escuelas y de todos tipos para las personas y todos los niños que quieran acceder a ellas. Entonces tenemos escuelas grandes, pequeñas, con especialidad en inglés, de escuelas católicas, universidades, centros de estudio. Entonces hay muchísima variedad de escuelas para que ustedes escojan dónde quieren ir a estudiar y dónde quieren aprender. Mientras que en la zona del campo, como observar, es una sola escuela para que todas las personas que habiten allí puedan tener acceso a la educación. Entonces nosotros somos privilegiados al contar con toda esa variedad de escuelas para poder estudiar y ellos también, ya que cuentan con una donde se están capacitando y se están formando en educación. En la tranquilidad es uno de los aspectos más importantes porque en la zona de la ciudad sabemos que es un poco insegura, ya que como hay tantas personas, hay personas que son malas
y se aprovechan de eso para robar a las demás personas. Entonces, eso es algo que de pronto en el campo no observamos tanto, ya que tratan de ayudarse entre sí las personas del campo, mientras que en la zona de la ciudad sí vemos que es un poco de inseguridad, porque hay personas malas que toman lo que no son de ellos. Contacto con la naturaleza, y esto lo observamos que en las ciudades hay poco contacto con la naturaleza, solamente en los espacios de los parques, donde podemos encontrar estos árboles hermosos y zonas verdes, pero es nada más en esa zona. Algunas casas cuentan con jardines, pero es un espacio muy reducido. Podemos observar aquí que en la zona rural o en la zona del campo tenemos mayor vegetación, flores, diferente cantidad de vegetación que puede hacer que el paisaje sea muchísimo más bonito. Tenemos diferentes árboles, entonces la naturaleza o ese contacto con la naturaleza hace que el paisaje sea mucho más lindo. Sociedad y valores, vemos que las sociedades aquí en la zona urbana o en la zona de la ciudad, las personas están un poco aisladas, ya que no tienen ese contacto tan cercano por el trabajo, porque están todo el día en la escuela. Entonces cuando tienen espacio para estar juntos, no lo aprovechan de la mejor manera. Pero en la zona del campo sí, los niños salen a jugar, a divertirse un rato, a distraerse, y todo eso hace que pues las personas se sientan mucho mejor. Oportunidades de empleo. Y el empleo va relacionado con las profesiones que adquieren cuando estudian. O sea, como en la ciudad hay mayor oportunidad de estudio, entonces puedes adquirir diferentes tipos de empleo. Y aquí vemos que una persona está en una oficina, tiene muchos libros y está pues todo el día sentado frente al computador. Esto tiene que ver también con las profesiones a las que tienen acceso según la educación. Entonces esta persona puede ser un gerente, un empresario, un contador, un abogado, una persona que se encarga pues que puede estar en una oficina. Mientras que en la zona del campo vemos que aquí es una persona que está recolectando frutas o verduras y está vestido con un overol, una camisa a cuadros, tiene esta herramienta que sirve para arar la tierra. Entonces, podemos deducir que esta persona trabaja de la agricultura, trabaja del campo. Entonces, trabaja produciendo la tierra para que tengamos alimento. Entonces, esto va relacionado con las oportunidades de empleo que tienen según las ciudades o según el campo. El paisaje, y lo hablábamos hace un rato, de que el paisaje de la zona del campo es mucho más bonito en el sentido que vemos más naturaleza, vemos árboles, vemos ríos, muchos animales, montañas. Entonces todo esto hace que el paisaje que se aprecia sea mucho más bonito. No quiere decir que el paisaje de la ciudad no sea bonito, no, sino que son totalmente distintos. Aquí vemos que hay muchos edificios, autos, también hay árboles, pero en poca densidad. Miren que nada más hay unos cuantos, mientras que aquí en el paisaje tenemos muchos más. La contaminación. Y esto va de la mano con todo lo que es la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Porque en la zona del campo no hay tantas empresas, no hay tantas industrias, así como estas, que botan demasiado humo y hace que se dañe el aire. Aquí en el campo tenemos muchos árboles que filtran todo ese aire contaminado y nos ayudan a tener un muy buen oxígeno y nos ayudan a tener una mejor calidad del aire. La densidad de la población. Entonces aquí es toda la cantidad de personas que viven en la zona de la ciudad. Entonces viven muchísimas personas porque es un espacio grande, pero habitan muchas personas, trabajan, van a la escuela, se atumultan, van a conciertos. Aquí vemos que hay muchas personas reunidas para ver un desfile
Y eso en el campo es totalmente distinto. Las personas están, como viven tan alejadas unas de otras, no hay esa cantidad de población. Es mucho menor, viven menos personas. Bueno, niños, muchísimas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado la clase. El día de hoy fue un repaso general de lo que es el tema de los paisajes naturales, culturales, y haciendo un énfasis un poco en lo que es la ciudad. Para para evaluar esta clase vamos a hacer un taller evaluativo en la plataforma. Entonces, espero que lo realicen y disfruten esta actividad. Muchísimas gracias. Chao.